Hola chicos, este video es para ver el último pedacito de la serie 5 que trata de volumen molar y haremos también un ejemplo de algún ejercicio aplicándolo. La verdad es que es completamente análogo a lo que sería la masa molar. La masa molar es la masa que tiene un mol de una sustancia. En el caso del volumen molar va a ser el volumen que ocupa un mol de una sustancia dada. ¿Sí? A diferencia de la masa molar, acá viene lo importante, no se puede calcular con la tabla periódica. La masa era una propiedad aditiva. Si yo tenía un átomo de oxígeno, tenía 16 sumas, si tenía 2, tenía 32 sumas, si tenía 5, y tenía que hacer 5 por 16 y obtener cuántas sumas tenía, y no importaba si el oxígeno estaba unido con enlace simple, con doble, formando una molécula o formando algo iónico. La masa del átomo no cambia por la forma en la que está enlazada. En cambio, el volumen que ocupan las partículas de una sustancia va a depender de cómo estén enlazados los átomos. Por lo tanto, el oxígeno que forma agua no va a ocupar el agua el mismo volumen que va a ocupar el oxígeno en una molécula de ozono, por ejemplo. Entonces, no se puede calcular a partir de la tabla el volumen molar de una sustancia. Va a haber que calcularlo a partir de datos empíricos, de datos experimentales. Otra diferencia es que la masa no depende de las condiciones de presión y temperatura, mientras que el volumen sí. Hay sustancias que se expanden, hay sustancias que se comprimen, dependiendo de a qué presión y a qué temperatura se encuentren. Por lo tanto, el volumen que ocupa una sustancia no es igual a, por ejemplo, 40 grados centígrados que a 200. Moraleja, el volumen molar va a depender de presión y temperatura, y los valores que uno obtenga aún en una condición de presión y temperatura no necesariamente sirven para otros valores de presión y temperatura. ¿Sí? Van a ver igual que en los ejercicios, al menos en la serie 5, no se van a ver cambios de temperatura, así que si les piden datos de volumen molar a 25 grados centígrados, los datos que tengan para calcularlos van a ser también a 25 grados centígrados. Es decir, en la serie 5 el tema del cambio de la temperatura no necesitan preocuparse. ¿Sí? Entonces, el volumen molar es el volumen que ocupa un mol de una sustancia. Puede ser una sustancia sólida, líquida o gaseosa. Vamos a ver de qué manera se puede calcular. No se puede a partir de la tabla periódica, y siempre los valores va a haber que aclarar a qué presión y a qué temperatura corresponden. ¿Sí? Bien, por ejemplo, un caso de una sustancia que a temperatura y presión ambiente es un líquido, el agua, ¿sí? El agua tiene una masa molar de 18 gramos por mol. Eso no depende de la temperatura ni de la presión, siempre es 18 gramos por mol, y a temperatura ambiente va a tener un volumen molar de 18 centímetros cúbicos por mol. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente típicamente la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, así que la verdad es que numéricamente hablando la masa molar y el volumen molar van a coincidir. ¿Sí? Efectivamente, en esta imagen tienen 18 gramos de agua, por lo tanto tienen un mol de agua, y fíjense, si bien no se ve del todo por la escala del vaso de precipitados, aproximadamente está en los 18 centímetros cúbicos. ¿Sí? Este es simplemente un ejemplo. Después, otros ejemplos, ¿sí?, conocidos, los gases, lo vamos a ver en la serie 6, que es la que corresponde a gases. Los gases tienen un volumen molar que por supuesto depende fuertemente de la presión y de la temperatura, porque se pueden comprimir y expandir fácilmente. Y como curiosidad, si los gases se comportan de manera ideal, que es algo que vamos a ver en la serie 6, tienen el mismo volumen molar si están a misma condición de temperatura y presión. Por ahí en la escuela alguna vez lo vieron, pero en condiciones normales de presión y temperatura, esto es 25 grados y una atmósfera, el volumen molar de los gases que se comportan idealmente es 22,4 litros por mol. Por eso ahí los dibujitos que tienen en los 4 gases tienen un mol de esos respectivos gases y efectivamente ocupan ese volumen. ¿Sí? Bien. Acá tenemos un ejemplo de cuánto sería efectivamente 22,4 litros de un gas. ¿Sí? Bien, ojo, el volumen molar también puede ser para un sólido, y en ese caso va a depender mucho de qué tipo de sólido sea, ¿sí? Y dentro de los diferentes tipos de enlace también va a haber mucha variación, así que la verdad es que el volumen molar puede tener valores muy dispersos, ¿sí? Recuerden, sí, eso sí, que los gases tienden a tener valores de volumen molar muchísimo más altos que los líquidos y los sólidos, pero la verdad es después exactamente alrededor de qué valores van a estar es como
no se puede predecir, ¿sí? Las unidades típicas del volumen molar van a ser centímetro cúbico por mol o decímetro cúbico por mol, que se utiliza mucho con los gases, justamente. Bien, ¿cómo lo vamos a calcular o cómo lo vamos a utilizar? Bueno, para empezar, el volumen molar puede ser dato de un enunciado, ¿sí? Hay un ejercicio de la guía, por ejemplo, que dice que el cloroformo tiene un volumen molar de 80 centímetros cúbicos por mol a tal temperatura y tal presión. Y después te pide calcular, por ejemplo, la cantidad de átomos de cloro en 30 centímetros cúbicos del cloroformo. Ahí el volumen molar no lo tenemos que calcular, ya lo tenemos enunciado, es esos 80 centímetros cúbicos por mol que dice ahí. Y esos 80 centímetros cúbicos por mol significa básicamente esa relación. Un mol de cloroformo ocupa 80 centímetros cúbicos. Acá no hay que calcularlo, acá hay que usarlo. ¿Por qué? Porque nos dice el enunciado que nosotros no tenemos 80, tenemos 30 centímetros cúbicos de la sustancia cloroformo. Por lo tanto, tenemos menos que un mol. Haciendo una regla de 3, uno puede calcular exactamente, en un caso como este, cuántos moles de la sustancia tiene. Después, ¿sí?, cuando uno resuelve la regla de 3, si le interesa responder la cantidad de cloro, como la fórmula es cloro 3, habría que agarrar esos moles de la sustancia cloroformo y multiplicarlos por 3. No lo vamos a hacer porque, bueno, eso ya lo van a hacer cuando hagan los ejercicios de la guía, pero quería mostrarles un ejemplo concreto como que si te dan el dato del volumen molar, recuerden de usarlo como una regla de 3. Un mol de la sustancia, tantos centímetros cúbicos. Después se tienen que fijar cuántos moles tienen o cuántos centímetros cúbicos tienen realmente y hacer la regla de 3 que corresponda. Esta es una de las posibilidades, que nos lo den en el enunciado. Segunda posibilidad, hay un ejercicio en la guía donde les hacen calcular el volumen molar con datos de densidad y con las fórmulas de los compuestos. ¿Por qué se puede hacer? Bueno, así como densidad es igual a masa sobre volumen, densidad también se puede calcular como masa molar dividido volumen molar, ¿sí? O sea, si vos pones la masa molar arriba y el volumen molar abajo, también te da el valor de la densidad. Entonces, hay un ejercicio de la guía que es el ejercicio 5.19 que les dan los datos de densidad. Ustedes las masas molares las pueden calcular con la tabla periódica y teniendo entonces la densidad y la masa molar pueden despejar de esa expresión que tienen ahí el volumen molar. Lo tienen que pasar multiplicando a la izquierda, tienen que pasar la densidad dividiendo a la derecha y les queda entonces que el volumen molar se puede calcular como masa molar dividido densidad. Por supuesto, si te hacen calcular el volumen molar de esta manera, te tienen que dar el dato de densidad, ¿sí? Bien, hay otra tercera manera, a veces en los ejercicios les dan datos de volumen y moles y les piden que calculen el volumen molar. Por ejemplo, supónganse este enunciado. Se sabe que 2,5 moles de esta sustancia ocupan un volumen de 256 centímetros cúbicos. Ese 256 centímetros cúbicos no es el volumen molar, es el volumen de los 2,5 moles. Entonces, haciendo una regla de 3, uno puede calcular cuánto es el volumen de un mol y ahí estaría obteniendo básicamente el volumen molar. Es decir, si 2,5 moles de la sustancia ocupan 256 centímetros cúbicos, un mol de la sustancia ocupará X. Haciendo esa regla de 3, el número que nos va a dar en centímetros cúbicos, va a ser el volumen molar de la sustancia. Así que en algún ejercicio que tengan alguna frase como esta, pueden sacar el volumen molar de esta manera, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo en particular, ¿sí? Vamos al ejemplo del ejercicio 5.23. Pueden pausar el video, buscar el enunciado, léanlo, les recomiendo que lo hagan y después le dan play y continúan viendo cómo es la resolución. Bien, voy a suponer que ya leyeron el enunciado, ¿sí? Nos dice que 45 centímetros cúbicos de hexano contienen ese número de átomos de hidrógeno. Atención con eso, no nos dieron el número de moléculas, nos dieron el número de átomos de hidrógeno. Tengan en cuenta, después nos van a pedir calcular el volumen molar y densidad, que tenemos la fórmula del benceno, ¿sí? La fórmula del benceno me dice que en cada molécula tengo 6 átomos de carbono y 6 hidrógenos. Ahí, por ejemplo, tienen el dibujito, una representación desarrollada de lo que es la molécula de benceno. Efectivamente, en una molécula de benceno tenés 6 carbonos y 6 hidrógenos. En 3 moléculas de benceno vas a tener 18 carbonos y 18 hidrógenos. En 4 moléculas de benceno, pueden pausar y contar, tienen 24 átomos de carbono y 24 átomos de hidrógeno. En 5 moléculas de benceno tenés 30 átomos de carbono y 30 átomos de hidrógeno. La moraleja es,
el número de átomos de hidrógeno siempre es 6 veces el número de moléculas. Es decir, si vos tenés 10 moléculas vas a tener 60 átomos de hidrógeno. Hidrógenos es 6 veces el número de moléculas. En el benceno, por supuesto. Dicho desde el otro punto de vista, uno puede decir el número de moléculas es 1/6 del número de átomos de hidrógeno. Si tengo, supónganse, 600 átomos de hidrógeno, 1/6 de 600, es decir, 100, es el número de moléculas, ¿sí? Todo porque la fórmula es carbono 6, hidrógeno 6, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer con el dato que tengo ahí, que es el número de átomos de hidrógeno, es dividir por 6, porque hay 6 hidrógenos en cada molécula, dividir por 6 y obtener entonces el número de moléculas. Ahí obtuve el número de moléculas. Acuérdense que si vos tenés el número de moléculas y querés saber el número de átomos, multiplicás. Al revés, que es lo que hicimos en este ejercicio, si vos tenés el número de átomos y querés saber el número de moléculas, ahí dividís. En los dos casos, por lo que indique la atomicidad en la fórmula del compuesto que te tocó. Bien, tenemos entonces que tenemos 3,03 por 10 a la 23 moléculas. Calcularlo en moléculas se puede, yo prefiero pasar por moles para que queden números más cómodos. Básicamente, como un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23, si yo agarro ese número de moléculas y hago la regla de 3 o hago la división, puedo pasarlo a moles. Y me da que tengo 0,5 moles, ¿sí? Entonces, a partir del número de átomos de hidrógeno, obtuve cuántos moles de la sustancia tengo, ¿sí? Cuántos moles de hexano tengo. Entonces, puedo plantear la relación, ¿sí? 45 centímetros cúbicos de benceno es lo que ocupan 0,5 moles de benceno, ¿sí? Porque efectivamente esa es la relación entre los dos valores. Si yo quiero saber el volumen molar, ¿qué tengo que hacer? No quiero saber el volumen de 0,5 moles. El volumen molar es el volumen de 1 mol. Así que hago la regla de 3 con 1 mol de benceno y obtengo entonces, cuando obtenga la X, cuánto ocupa efectivamente 1 mol de la sustancia. Voy a obtener el volumen molar que me da 89,3 centímetros cúbicos. A veces sí se le pone la unidad barra mol, la verdad es que puede ir o puede no ir, se la puede considerar tácita. Yo la verdad que acostumbro a escribirla, ¿sí? Entonces, volumen molar 89,3 centímetros cúbicos por mol, ¿sí? ¿Faltaría la densidad? Bueno, volvemos a la expresión que les había indicado hace unos minutos. Una de las formas de calcular el volumen molar era a partir de esta expresión. Acá la vamos a usar al revés, la vamos a usar así como está escrita para obtener la densidad. ¿Por qué? Porque la masa molar yo la puedo sacar con la tabla. La fórmula era carbono 6, hidrógeno 6. Entonces, calculo con la tabla periódica los 6 carbonos y los 6 hidrógenos, me da 78 gramos por mol. Reemplazo el volumen molar por el dato que acabo de obtener, que era 89,3 centímetros cúbicos por mol. Las unidades mol se van a poder simplificar porque aparece tanto arriba como para abajo. Y entonces puedo hacer la cuenta y obtener el valor de densidad, que me da ese valor que tenemos en pantalla. Entonces, en este ejercicio básicamente partimos del número de átomos, dividimos por la atomicidad para sacar las moléculas, lo expresamos en moles por una cuestión de comodidad. La verdad es que se podría haber hecho directamente con el número de moléculas, pero yo prefería hacerlo con moles. Y luego hicimos una regla de 3, que si esos 0,5 moles ocupaban 45 centímetros cúbicos, ¿cuánto ocuparía 1 mol? Eso fue el volumen molar y luego usando la ecuación de la densidad pude calcularla sin ningún problema. Para la masa molar sí tuvimos que apelar a la tabla periódica. Bueno, espero que se haya entendido. La verdad es que los ejercicios con volumen molar no le agregan mucha complejidad a los problemas, son muy similares a los de masa molar, teniendo sí los cuidados que les mencioné respecto de la dependencia de la presión y la temperatura, y tiene la dificultad quizás extra de que no se puede calcular el volumen molar a partir de la tabla periódica. Bueno, espero que les haya servido. Hasta el próximo video.